En el nombre de Jesús, pedimos que tú obres en estos siguientes minutos, que tu unción nos guíe, nos hable, nos revele la verdad de tu palabra aplicada a nuestra vida. Y Señor, que podamos vivir en victoria en ti. Yo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, encontramos al apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, escribiendo a Timoteo. Y hay un versículo que es bastante conocido, el versículo 7, donde nos da unas verdades muy importantes que quisiera considerar el día de hoy. Estamos teniendo un problema con este proyector, pero lo puede ver ahí en la Biblia, o por lo menos en un lado sí vamos a estar proyectando. Aquí es donde nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mucha gente sufre con temor en distintas formas. De hecho, los psicólogos han identificado muchas fobias, muchos temores a ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez todos han oído de claustrofobia, este temor a estar en un lugar muy encerrado, muy apretado. Algunos tal vez lo sienten ahorita mismo, pero realmente no estamos tan encerrados que digamos. Hay otros nombres no muy conocidos como nictofobia. Esto es el temor a la oscuridad, que es muy común. El temor al fracaso es muy común, el nombre no tanto. Cacorrafiofobia es el nombre oficial. Y pues el que aflige a tantas multitudes, suegrafobia, que 2, 3 tienen aquí, ¿verdad? Pero a ver si hay una liberación antes de que terminamos hoy. No, seriamente, muchas veces temores surgen de alguna experiencia que nos marca de alguna manera. Alguna experiencia, a veces de la niñez, a veces algo que vemos. Hay personas que por ver alguna película de terror, por escuchar aún algunas palabras, son marcados y por años, aún toda la vida, llegan a sufrir con un espíritu de temor, sobre todo cuando enfrentan algo que relaciona su mente con aquella experiencia. Momentos de dolor, de estrés, nos pueden marcar. Yo me acuerdo que cuando nuestro primer hijo, Steven, tenía 3 años de edad, una noche empezó a tener problemas respiratorios, le empezó a dar un espasmo bronquial tipo asma, y cada vez estaba batallando más y más para agarrar aire, para respirar. Obviamente estábamos preocupados. Finalmente tuvimos que llamar a un amigo médico que fue durante la noche, le puso una inyección y empezó a poder respirar. Después de eso, mi hijo empezó a tener luchas con esta situación. No es exactamente asma, pero es una alergia que provoca una reacción similar. Y casi siempre empezaba cuando le daba tos. Empezaba a toser más y más hasta que agitaba los bronquios, se inflamaban y empezaba a tener esta falta de aire. Y eran momentos estresantes, ya que era muy pequeño y todavía no sabíamos bien realmente cómo manejar la situación. Y fue realmente una tendencia en él por años. Pero algo que yo noté por mucho tiempo es que cuando él llegaba a toser, aunque fuera
una leve, simple tos porque tomó agua y se le fue mal, algo en mí reaccionaba. Me empezaba a poner tenso inmediatamente, lo relacionaba con lo otro. Tuvimos otros 2 hijos, no me pasaba con ellos, solamente cuando el mayor tenía tos. De alguna manera se había marcado y muchos tienen algo de nuevo, tal vez por algo que vieron, algo que experimentaron, pero se va marcando. Ahora, las buenas nuevas en este día es que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio para vencer el temor y vivir en libertad y en victoria. La palabra de Dios, cada palabra fue inspirada, cada una tiene propósito. Y yo he leído muchas veces este versículo y la verdad veía poder, amor, dominio propio y no le prestaba tanta atención. Pero me he dado cuenta que cada uno es una clave, es un arma que Dios nos ha dado para vencer el temor. Y yo quiero que consideremos estas 3 palabras brevemente el día de hoy. Primeramente dice espíritu de poder. Poder en el griego es dunamis. Y nos habla efectivamente de el poder de Dios, de fuerza, de autoridad. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre todo espíritu maligno, incluyendo el temor. Porque muchas veces la raíz del temor es demoníaco, es de un espíritu. No por nada dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. El enemigo se aprovecha de experiencias y situaciones que hemos pasado para venir a traer una opresión de temor cuando se presentan la situación. Y nosotros tenemos primeramente el espíritu de poder para resistirle. Yo quiero que pasemos a Primera de Reyes, capítulo 19, para ver un caso. Primera de Reyes, capítulo 19. Antes de leerlo, justo antes de llegar a este versículo, el profeta Elías ha confrontado al rey Acab y a 450 profetas de Baal. Él solo se paró enfrente de todos ellos, los retó. Él ha clamado a Dios y fuego del cielo literalmente ha caído. Luego él los llevó y degollaron a los 450. Imagínate esa escena, ¿sí? Es un hombre valiente, un hombre arrojado, hasta medio salvaje de repente. Ahora, acaba de pasar esa gran victoria y llegamos al capítulo 19, donde leemos: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué te pasó, Elías? De estar confrontando a una muchedumbre, ahora por la amenaza, una amenaza de la reina Jezabel, huye, sale corriendo y hasta quiere morirse. Está depresivo el tipo.
todo parece indicar que un espíritu está oprimiendo a Elías. Recordemos que la reina Jezabel, aparte de idólatra, estaba involucrada en hechicería, y muy posiblemente hay un espíritu aquí atormentando a Elías. Y en vez de resistir y vencer, el profeta huye y está bajo esta opresión. No sé si tenga algo que ver que era una mujer amenazando a algunos hombres, ¿verdad? Eso es lo que más temen, como un señor que su hijo llega y le dice: papá, ¿le tienes miedo a los fantasmas? No, mijo, no les tengo miedo. ¿Y a la oscuridad? No, no tengo miedo a la oscuridad. ¿Y a los monstruos? No, mijito, no les tengo miedo. ¡Wow, papá! Tú no le tienes miedo a nada entonces, excepto a mamá. Bueno, voltea con tu vecino y dile: eso fue para ti. ¿Qué tenemos que hacer? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Poder. Nosotros tenemos poder, tenemos autoridad. Debemos levantarnos, resistir al enemigo y echar fuera ese espíritu que viene a molestarnos. No nos dejemos intimidar. Acuérdense cuando Jesús fue atacado por Satanás en el desierto. Él se defendió y resistió y venció al enemigo con la palabra de Dios. Escrito está. Y nosotros necesitamos conocer la palabra y utilizarla para mandar a que huya cuando viene un espíritu de temor para intimidarnos. En el libro de Josué tenemos el caso de Josué teniendo que ahora seguir en las pisadas de Moisés, teniendo que llevar al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, enfrentar a los gigantes, a las ciudades fortalecidas, una tarea intimidante. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Josué 1:8. Veamos la instrucción. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego continúa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos la instrucción: Josué, no temas, yo voy a estar contigo. Pero justo antes de eso, asegúrate que mi palabra está en tu mente y en tu boca. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Están ligados el meditar y declarar la palabra con ser valiente y no temer. Así que hay que meditar, o sea, contemplar su palabra. No nomás leer a ver qué tan rápido leo, a ver cuánto puedo terminar. Verso por verso, de veras pensarlo, contemplarlo, meditar, memorizar y declarar la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 17, tenemos a Jesús. Jesús ha enviado a 70 de sus seguidores a seguir ministrando como Él, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el versículo 19: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Esto es simbólico de espíritus malignos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Deja ahí un momento esa escritura. Esta es una excelente para memorizar, para conocer bien y poder declarar cuando viene el enemigo a oprimir con temor o realmente en cualquier forma. Nosotros debemos conocer y declarar la palabra y la podemos hacer personal, ¿sí? He aquí Dios me ha dado potestad de hollar espíritus malignos, porque a eso se refiere, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Conocer la palabra, declarar la palabra, y ese espíritu de poder nos va a liberar. Santiago 4:7, otra cita que yo recomiendo que todos sepan de memoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le queda otra. Si nosotros estamos sometidos a Dios y su autoridad, entonces podemos declararlo, ¿sí? Yo, sometido a Dios, resisto al diablo, resisto el espíritu de temor que el enemigo ha enviado y huye de mí. Huye de mí. Tomemos autoridad en el nombre de Jesús. Tal vez algunos ya han escuchado, pero en la Biblia nos dice, no temas 366 veces. Uno por día, incluyendo el 29 de febrero en el año bisiesto, ¿sí? 366 veces. No temas. Cada día cuando tú te levantas hay un no temas para ti en ese día. Y muchos de ellos, gracias a Dios, muchos de ellos luego incluyen la promesa de la presencia de Dios. Porque yo estaré contigo, yo estaré a donde quiera que vayas, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo. Cada día tú puedes agarrarte y aferrarte y declarar al enemigo, yo no temeré porque hoy Dios está conmigo. El espíritu de poder está de parte de Dios en nuestra vida. Ahora dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y amor. Amor. Esta es la palabra en griego muy conocido, ágape o agape, que nos habla de amor incondicional, porque así es el amor de Dios hacia nosotros. Mucho temor nace de la inseguridad. Muchos cristianos viven con una inseguridad de ser amados por Dios. Viven en el temor de no ser aceptados. Viven en el temor de ser castigados. Viven con el concepto equivocado de Dios como alguien enojado que nomás está viendo a ver cuándo fallamos para dejar caer el marro, para mandar castigo en nuestra contra. ¿Qué concepto más equivocado? Si Él es nuestro Abba Padre. En 1 de Juan capítulo 4 nos habla del poder del amor de Dios. Empezando con el versículo 16. 1 de Juan 4, 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego fíjense bien en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
el perfecto amor echa fuera el temor. La Nueva Versión Internacional dice, el que teme espera el castigo. ¿Sí? Está esperando el castigo, no está entendiendo el perfecto amor incondicional, ágape, de parte de nuestro Padre amoroso para con nosotros. Fíjense una vez más en el versículo 16, aquí mismo de 1 de Juan 4. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído, es tan importante. El amor está ahí, pero tenemos que creerlo. Tenemos que reconocer que es cierto, que Dios tiene este amor para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios te ama apasionadamente. Dios te ama incondicionalmente. Su amor hacia ti no depende de tu comportamiento. Oh, Dios quiere que vivas en santidad y hay bendición especial por hacerlo. Pero su amor para ti y para mí es perfecto. No hay nada que puedes hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Su amor es perfecto. Te ama igual a ti que ama a Billy Graham, que ama a Alberto Motesi o al que tú quieras ahí nombrar, que se te afigura que a ese sí ha de amar Dios. Pues igual te ama a ti. Igual, porque te ama perfectamente. Perfecto amor tiene para ti. Su amor no depende de nosotros y nuestros logros o nuestras fallas. Depende de Él. Y Él es amor. Amor perfecto. Cuando lo reconocemos y lo creemos y lo recibo en mí, el temor sale. Yo no estoy viviendo afligido, preocupado que va a llegar el castigo. Yo tengo un Padre que me ama, que me cuida. Esto no me impulsa, entonces voy a vivir en pecado. Todo lo contrario, anhelo no ofenderle y agradarle al reconocer su amor. Esto es el plan de Dios. ¿Sabes? La primera vez que en la historia de la humanidad se menciona el temor o el miedo es precisamente a raíz de un mal concepto de Dios. Es en Génesis capítulo 3. Versículo 9 y 10. Todos se saben la historia de Adán y Eva. Pecaron y luego Dios fue a buscarlo. Ellos nos dice que caminaban con Dios, platicaban en el fresco del huerto. Había una intimidad. Sin embargo, al pecar, ¿qué sucede? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y fíjense en la respuesta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y marcó el patrón de todas las siguientes generaciones. La tendencia nuestra es, cuando he fallado, tengo miedo de Dios y busco esconderme. Busco distanciarme un poco. El problema es que eso muchas veces lleva a enfriarme. Qué diferente hubiera sido la historia del Edén si al pecar Adán y Eva hubieran corrido a la presencia de Dios, arrepentidos, a confesar su pecado y pedir perdón. No podemos saber, pero estoy seguro que hubiera sido diferente, mucho mejor de cómo salió. No hay que escondernos, no hay que temer, hay que correr a nuestro Abba Padre. Como dicen Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos
confiadamente a su trono, porque es trono de gracia, de amor incondicional para con nosotros. Muchos viven con miedo de fallar a Dios y ser castigados, a veces por su trasfondo, por algo que aprendieron de niños incorrecto acerca de Dios. Algunos porque tal vez crecieron en un hogar lleno de temor de ser golpeados, de ser castigados severamente por sus padres, temor que su padre los abandonara o se divorciaran sus padres. Estas heridas van dejando huella y una manifestación de ella es el temor. No hay tiempo repasarlo, pero la semana pasada vimos mucho más a fondo qué hacer cuando hay una herida en tu alma. Yo te quiero recomendar que consigas ese cassette. Hay que entregar nuestra herida o nuestro temor al Señor. Hay que perdonar a la persona que nos lastimó. Y hay que recibir este perfecto amor de Abba Padre para con nosotros. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por último, quiero considerar dominio propio, que como que no suena que tiene tanta relación con temor, pero vamos a ver que sí lo tiene. Aquí la palabra realmente es una en griego, que se traduce dominio propio, es sofronismos. Sofronismos se puede traducir dominio propio, se puede traducir una mente sana, se puede traducir disciplina. Y nos habla de que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros aprendamos a tomar dominio propio sobre nuestros pensamientos, disciplinarlos, a tener una mente sana, enfocado en la palabra de Dios. Miren, la mente humana tiene la tendencia de irse a lo peor, ¿sí? La tendencia es empezar a imaginarte una secuencia de cosas, ¿a poco no te ha pasado? Y luego te imaginas alguna tragedia y luego va empeorando hasta peor que las telenovelas, ¿sí? Ahí nos estamos imaginando algo terrible cuando realmente no hay base. ¿Por qué? Nomás empieza a tardar en llegar algún ser querido a la casa, ¿verdad? Y te estás imaginando el peor accidente que va a salir en primera plana del mexicano al día siguiente, sí, o te da un dolor y ya te imaginaste la enfermedad incurable que lo está provocando. La mente tiende hacia esto, ¿sí? Nos vamos y esto crea obviamente un temor. Empezamos a preocuparnos, a ponernos estresados, a imaginarnos lo peor, a enfocarnos en el punto negro. Pero necesitamos resistir esa tendencia, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, sino de dominio propio, ¿sí? De tomar control de nuestros pensamientos para rechazar los pensamientos de temor y enfocarnos en Dios y en su palabra. Enfocarnos en la grandeza y fidelidad de Dios. Ahora, casi todos luchamos hasta cierto nivel con temor. Algunos son casos crónicos, ¿verdad? Pero otros no tanto. Pero yo creo que todos hasta cierto nivel de repente tenemos esta lucha. Aún al que llamamos el padre de la fe, Abraham, ese gran hombre de Dios, tuvo luchas con temor. En un par de ocasiones leemos de que como su esposa Sara aparentemente era tan hermosa, él estaba preocupado que lo mataran a él para quedarse con ella. Entonces, para evitarlo, mentía diciendo que ella era su hermana, poniéndola a ella en riesgo, pero salvando su pellejo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el miedo
afecta a casi todos y nos puede llevar a hacer cosas indebidas. Pero el caso principal de Abraham se trata de la gran promesa que Dios le dio. A los 75 años de edad, cuando Abraham tenía esta edad, Dios le prometió que él iba a tener un hijo y que de allí iban a haber multitudes, naciones, que él y Sara iban a ser padres de multitudes. Una increíble promesa, y más para un hombre de 75 años de edad. Pero el calendario empezó a pasar y avanzar. Pasaron los meses y los años. Pasaron 10 años, 85 años de edad, y no había ningún embarazo, ninguna esperanza de un hijo. Y Abraham empezó a preocuparse. El temor empezó a entrar en su vida. En Génesis capítulo 15 leemos luego de cuando Dios nuevamente se acerca a él. Génesis 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿y qué es lo primero que le dice? No temas, Abraham. Yo creo lo vio medio pálido, yo no sé, el pobre, ¿verdad? No llegaba el hijo, está preocupándose. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu protector, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, su galardón era la herencia, era su hijo, era la promesa. Y Dios reafirmando que esa promesa va a llegar y va a ser grande. Pero miren cómo responde Abraham, que revela que él estaba ya afligido. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y luego dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham ya se estaba imaginando lo peor. Él dijo: yo no voy a tener heredero, y le va a tocar a un esclavo que nace en mi casa. El temor estaba en la vida de Abraham. Que fijémonos, versículo 4 continúa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le repite la promesa. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dijo Dios: este hijito, aparte de la promesa, necesita una ayuda visual. Vente para afuera, ¿sí? Y ahí están las estrellas. Y le dice: sube la vista, velas. Así será tu descendencia. Y ahora tenía un ancla para su fe Abraham. Cada vez que iba a menguar, él podía levantar la vista y ver las estrellas y acordarse: así será mi descendencia. Eso es promesa de Dios, y cada uno de nosotros tenemos su promesa también. Denles fuerte ese aplauso al Señor. Abraham no tenía la bendición de la Biblia que nosotros tenemos. Ahora, cuando nosotros estamos en nuestra noche oscura, difícil, aquí están nuestras estrellas, aquí están nuestras promesas, y nos aferramos a ellas y sabemos: Dios es fiel a su promesa, es fiel a su palabra. El espíritu de dominio propio, yo me enfoco en la palabra de Dios en vez de en las malas noticias.
Enfoquémonos en nuestro Dios. Dígame, ¿qué es nuestro problema al lado del Alfa y Omega, el creador de las galaxias, Jehová de los ejércitos? No hay problema, no hay amenaza al lado de nuestro Dios. Simplemente tenemos que alzar la vista y enfocarnos en Él. Recordar que Él sigue en el trono, Él sigue en control y no tenemos de qué temer. El espíritu de dominio propio nos habla de enfocar nuestros pensamientos en Él. Isaías 26:3 nos confirma esto, donde dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guardará en completa paz a ti. Dios te guardará en completa paz cuando tu pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Hay que asegurar que nuestro pensar persevera en Dios y su palabra. Y entonces sí, veremos la victoria, viviremos en esa paz, en ese gozo, en esa certeza, y podremos ser libres de ese temor que el enemigo siempre está ahí queriendo meterte. Pero no lo aceptes, porque no es de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿De qué nos ha dado? De poder, autoridad, fuerza. Levántate, declara la palabra, echa fuera ese espíritu de amor, reconoce el perfecto amor de Abba Padre para ti, echa fuera ese temor de condenación que el enemigo quiere traer, espíritu de dominio propio. No te dejes llevar por los pronósticos pesimistas, no, enfócate en la promesa de Dios, de lo que Él va a hacer, aférrate a ello y tú serás libre de ese temor en el nombre de Jesús.